Ayer yo me llevé un coche de folletos, íbamos a ver un partido y le dije a mi esposa, Amaro, dije, voy a hacer lo posible por compartir folletos. No lo logré. Y si había un montón de gente ahí, bueno, todos eran rivales, ¿verdad? Porque estábamos en una tribuna donde todos eran rivales, ¿verdad? Y dijimos, no porque les tengamos miedo a las mujeres, ¿verdad? Somos precavidos. Estaba la porra, echada de porras, obviamente al equipo contrario, ¿verdad? Y dijimos, no, aquí no podemos repartir. Yo dije, no, aquí no puedo repartir folletos porque se va a armar la guerra, ¿verdad? Y entonces sí dije ahí no. Pero sabes, hermano, necesitamos ser, el pueblo cristiano necesitamos, hermanos, ser más realistas con la Biblia. El tema que quiero compartirte en esta tarde, voy a usar un poco tiempo, bueno, ahí está, en el título, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante también, pero dice el apóstol Pablo, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial. Y la pregunta es, no podríamos usar, bueno, en la Biblia está el tema de la resurrección del Señor Jesucristo, pero no voy a usar ese tema hablando acerca de si fue verdad que resucitó o no fue verdad, quién quitó la piedra, si fue un ángel, si fueron 3 ángeles, si fueron los discípulos, quién quitó, quién movió. Bueno, las mujeres que fueron al sepulcro no podían mover esa piedra, ¿verdad? Según los estadistas, no podían mover porque era una piedra enorme, y no nada más era una piedra enorme, sino dice la misma escritura dice que la sellaron, esa puerta fue sellada, y aparte, cuando fueron los religiosos le dijeron al emperador, mira a sus discípulos, esos dijeron, este cañador les dijo que al tercer día iba a resultar, tal vez van a robar su cuerpo y después se va a hacer peor el problema. Y el gobernador romano le dijo, ahí está una guardia, ¿verdad? Pónganla, como ustedes saben, para que protejan el sepulcro. Y así lo hicieron. Pusieron una guardia romana que estaban vigilando que nadie se acercara al sepulcro, ¿verdad? Pero la Biblia dice que un ángel de Dios apareció y fue el que removió la piedra para que se cumpliera la escritura. Y creo que este hecho real, mira, nuestra fe, la fe del cristianismo, del verdadero cristianismo, está basada en la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiera resucitado, estamos perdiendo el tiempo. Dice Pablo, comamos, bebamos, porque mañana moriremos, ¿verdad? Si Jesús no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero no es así, dice la Biblia. Resucitó, y hay muchas pruebas y dificultades. El mismo apóstol en la porción que leímos, ¿verdad? 1 Corintios 15 dice, se nos apareció a nosotros, a los apóstoles. Él mismo, yo no vi, dice el apóstol Pablo, yo lo vi resucitado, y no nada más nosotros, a más de 500 hermanos en ese tiempo, ¿verdad? Algunos todavía viven y otros ya durmieron, ya partieron con el Señor. No que estaban en su cama dormidos, literalmente no, habían partido con el Señor. La resurrección de nuestro bendito Salvador, debemos recordar, hermanos, que nuestra fe está basada ahí, en la resurrección. Y si Cristo resucitó, Él ha prometido resucitar a quienes hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos, ni en qué momento, ni bajo qué circunstancias. Fue ayer, hermano, que me diste el mensaje el viernes, que mandó el hermano Chelito. El viernes, nosotros no conocimos esa familia, no los conocemos. Pero oramos, Señor. La familia Quirós Pacheco, algo así por ahí. Quirós Pacheco, no los conocemos. Y es verdad que cada día mueren miles de personas en el mundo. Sí es cierto, es verdad, accidentes, enfermedades, crimen, maldad, delincuencia, esa es la realidad. Es más, es el pan de cada día, la muerte, ¿a poco no? Es el pan de cada día. Y en cualquier momento, hermano, no quiero ser pesimista, pero en cualquier momento va a llegar a nuestras vidas. ¿No crees que va a llegar a tu vida? ¿No lo crees? Va a llegar y ni siquiera sabemos por dónde. Si supiéramos por dónde, a lo mejor nos protegeríamos, a poco no. Pero estamos hay que ser realistas. Estamos expuestos, salimos y hay garantía de que regresemos. No hay garantía de que regresemos. Nadie, es más, hasta en el mismo lugar. Esa es la realidad, hay que ser realistas. Bien dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso hay tanta maldad en todas las áreas. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho que debemos creer por fe.
Bien dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Más bienaventurados. Nosotros no vimos al Señor en la cruz del Calvario. Nadie de nosotros lo vimos, ¿verdad? Pero hubo quienes sí lo vieron, como los apóstoles y muchos más, que sí lo vieron literalmente en la cruz del Calvario. Sí lo vieron cumplir las profecías bíblicas. Sí lo vieron caminar, sanar a los enfermos como estaba profetizado en la Biblia, ¿verdad? Sí lo vieron a Él. Bien, escribe Juan, uno de los apóstoles, escribe lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso les anunciamos. Mira, tú y yo no podemos decir eso porque mentiríamos, ¿o no es cierto? Porque nos palpamos al Señor con nuestras manos, ¿sí? Lo vimos con nuestros ojos. No lo vimos resucitar de los muertos. Juan sí lo vio y lo tocó y estuvo con Él y comió con Él. Y vio cuando fue despedido, según el libro de los Hechos, cuando fue ascendido a los cielos. Lo vieron, ellos lo vieron. Literalmente lo vieron los discípulos, ¿verdad? Según el libro de los Hechos. Hasta un ángel se les apareció y les dijo, ¿verdad? ¿Qué hacéis mirando, varones galileos, al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado, así como lo vieron, así volverá a venir. La resurrección del Señor Jesús es un hecho maravilloso, pero creo, hermanos, que el pueblo cristiano tenemos que darle el valor y la importancia que requiere ese hecho maravilloso. Por eso dice Pablo, cuando escribe a los Colosenses, si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, pon la mira en las cosas de arriba. Ahora seamos realistas, hermano. ¿Nos interesan las cosas de arriba? Hermano, te pregunto, ¿nos interesan las cosas de arriba? ¿Estamos buscando las cosas de arriba? Hay varios mandamientos. Uno de esos mandamientos dice el Señor Jesús en San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia. Ese es un mandamiento. ¿Sí lo has escuchado? Bueno, si no lo has escuchado, hoy lo vas a aprender. Está en la Biblia. Y dice el Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas se refiere al capítulo, las cosas anteriores que menciona el capítulo 6, se refieren a las cosas materiales. La comida, el trabajo, una casa, bueno, carros, no me dan bien carros todavía de motor. Si había caballos o carruajes, si lo sabían. Busca primero. Hermano, te pregunto, ¿qué estamos buscando primero? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Las cosas de Dios? No. Por nuestras cosas. Algo que a veces me duele mucho en mi corazón, no porque yo sea mejor, pero digo, qué lamentable es que el mundo sin Cristo, no valore a Cristo, es normal. Y que no valore el Evangelio, la Biblia dice que para los que se pierden el Evangelio es locura. Mas sin embargo le agradó a Dios salvar por la locura de la predicación, por la locura del Evangelio, de la predicación del Evangelio a la gente, ¿verdad? Para los que se pierden el Evangelio, orar por la Biblia es locura. Pues aburrido. Te invitamos a orar. Vamos a dedicar un tiempo para orar. El viernes yo dediqué 4 horas, aproximadamente 4 horas conmigo, Joel. ¿No me ves un poquito más moreno? ¿No? ¿No que no me ves hoy? Bueno, Guadamena, porque se enoja si no le gusta que le digan Lupita. Nunca menos, es Guadamena. ¿Verdad? Guadamena, ya sabemos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros. ¿Me veo un poquito más moreno, hermano? Dediqué 4 horas conmigo, Joel. Caminamos. Obviamente por el sol, bajamos una montaña sin manera. 4 horas. Y no te estoy diciendo que, por eso no quiero decir que hice una buena obra. Lo que quiero decirte, hermano, es que necesitamos el pueblo cristiano, los hijos de Dios, necesitamos aprovechar este tiempo. La Biblia dice, porque los días son malos. Una de las cosas que creo que los cristianos debemos de tener mucho cuidado y estar alerta para que no nos venga, no nos tome por sorpresa, ¿no? Los problemas, la adversidad y las adversidades no nos tomen por sorpresa. Si estamos todos preparados, si estamos todos alerta, si estamos todos
como expectantes, no temerosos de lo que está aconteciendo, sino estar alerta por lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios nos manda, que estemos alerta. La resurrección del creyente, nuestra resurrección. La Biblia dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, se narra la historia de un hombre religioso que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Este hombre religioso, no solamente era religioso, este hombre era un principal entre la sinagoga judía, era un maestro, era un rabino, y este hombre llamado Nicodemo, la Biblia dice que este hombre no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. No había experimentado el nuevo nacimiento. Era un hombre religioso, líder, reconocido por los religiosos de ese tiempo, o de otros lugares probablemente, pero era un hombre religioso. No había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque él mismo le pregunta al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le contesta Jesús? Es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Este hombre, Nicodemo, con toda su religiosidad, con todo el conocimiento que había acumulado, o tal vez heredado de sus padres o de sus abuelos, etcétera, etcétera, no sabía, no había nacido de nuevo. Y déjame decirte, hermano, que la Biblia dice que este mundo, personas en este mundo, en México, en otros países, no han nacido de nuevo, son gente religiosa. Son gente que han tomado una religión, son personas que tienen y probablemente son moralistas, tal vez, como a lo mejor no era Nicodemo, pero son personas que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. La Biblia habla acerca de un hombre en el libro de los Hechos y en otras porciones bíblicas, pero un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, joven, líder religioso, fariseo. Y no nada más era un fariseo, era también un principal, un líder. Y en cuanto a su religión era irreprensible, era joven. Y este hombre llamado Saulo de Tarso, joven, ¿no? La Biblia dice que él le gustaba perseguir y matar a los cristianos. En el capítulo 7, cuando matan al primero, bueno, no sé si fue el primero, pero Esteban, cuando estaba predicando la palabra de Dios y lo apedrean, la Biblia dice que echaron las ropas de Esteban después de matar, obviamente, a los pies de ese joven llamado Saulo de Tarso. Él no había nacido de nuevo, también era un religioso, también probablemente adquirió esa religión o costumbres o tradiciones, como haya sido, pero no había nacido de nuevo. Hasta que en el libro de los Hechos, capítulo 9, tiene un encuentro con Jesús. Y un encuentro sobrenatural. Porque yendo a caballo, así se transportaban algunos en aquellos tiempos, obviamente, yendo con un grupo de personas que lo acompañaban, iban a otra ciudad. Y la Biblia dice que una luz resplandeciente lo tumbó a él del caballo, cayó y escuchó una voz. No vio a nadie, solo escuchó una voz que le decía, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la voz le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, tres cosas porque la dijo. Y entonces vino a él lo que solamente Jesús puede hacer. Y este hombre, llamado Saulo de Tarso, ¿no? Rindió su vida a Cristo, quedó ciego por 3 días. Eso dice la Biblia, la luz le cegó y por 3 días estuvo ciego, no pudo ver. Después de tener el encuentro con Jesús, fue llevado a un lugar, por otros obviamente, y a ese lugar Dios envió un hombre llamado Ananías y le dijo, ve para que ores por tal, esta persona está en este lugar. Y la Biblia dice que cuando llegó Ananías a ese lugar, lo vio obviamente el ciego a Saulo de Tarso, oró por él, y en el momento de orar, cayeron de sus ojos como escamas. Y recobró la vista, y no nada más recobró la vista, ¿sabes qué hizo? Se bautizó y empezó a predicar a ese Jesús que él perseguía. La resurrección del creyente. En la parábola del sembrador, según el Evangelio de Mateo, capítulo 13, la Biblia nos relata cómo la palabra de Dios fue sembrada en diferentes campos o tierras o corazones, personas se refieren, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que algunos recibieron la palabra o el Evangelio del momento. ¿Cómo la recibieron?
dice, los afanes y las riquezas del mundo ahogan la palabra. Los afanes y las riquezas, o el engaño de la riqueza, lo describe así, ¿verdad? Cuando da la explicación de la parábola, ahogan la palabra. Los afanes, el engaño de las riquezas, es el engaño de las riquezas, o los afanes, que hacen que se ahogue la palabra. Y la persona nació de nuevo, no nació de nuevo. No hubo una verdadera resurrección. Muchas personas a veces van, escuchan, o personas, y de momento dicen, sí, yo quiero. Pero cuando vamos, entonces nos llevamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios demanda que hagamos después de recibir a Cristo como nuestro Salvador? Desafortunadamente, algunos de ellos dicen, no, esto no lo puedo dejar. Esto tampoco, y esto tampoco, y entonces se cumple lo que dice la palabra, el afán o el engaño de las riquezas. Ahora, la palabra. No están dispuestos a renunciar verdaderamente a lo que Dios tiene para sus vidas y quiere para sus vidas. La resurrección del creyente está garantizada por la resurrección del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 11 dice el relato de su amigo Lázaro había muerto, y antes de resucitarlo Jesús expresa ya una hermosa promesa que espero que tú y yo la tomemos para nuestra vida, y todas las personas la puedan tomar, porque es para todas las personas. Y Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No se refiere a que este cuerpo va a vivir por eternidad, a eso no se refiere, porque la misma Biblia, el mismo Señor Jesucristo prometió un cuerpo glorificado. ¿Recuerdan la porción de 1 Corintios 15? Habla acerca de eso, de un cuerpo también espiritual, un cuerpo celestial. Cuando el Señor Jesús resucitó, recuerda la Biblia, resucitó con un cuerpo glorificado. Él podía traspasar los muros, podía trasladarse a cualquier parte, y pudo comer también con los discípulos cuando le ofrecieron, ¿verdad? Cuando ese discípulo llamado Tomás, que hasta de eso la tradición hizo un santo, ¿verdad? ¿Sí recuerdas la frase? No, yo como Santo Tomás, hasta no ver, hasta que yo no vea a Dios que venga, y entonces sí voy a creer. Y hasta de eso hicieron un santo joven. Y él no lo pidió, por cierto, él no lo pidió ni lo estableció. Y el Señor Jesús se le aparece a Tomás, no a Santo Tomás, se le aparece, le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Mete tu mano aquí, mira, ¿no? Y ve que un espíritu, un ser espiritual no puede comer, porque él comió con ellos, para dar muestras de su bendita resurrección. Hay evidencias, hermanos, de una verdadera resurrección. Creo, y te lo digo te lo digo con dolor en mi corazón. Creo que hay muchas personas que siguen estando engañadas. Muchas personas que creen ser cristianos, que creen ser hijos de Dios, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo, porque la Biblia dice: si resucitamos con Cristo, si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial. Y mira, busca por favor esta cita bíblica. Búscala, y en Colosenses capítulo 3. Y mira que la Biblia, la palabra de Dios es tan clara y es tan sencilla. Dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice es una nueva criatura? Es una nueva persona, es una persona transformada. Y mira, si vemos lo que la Biblia allá en Corintios nos dice también, nos dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, antes de que leamos esta. Pablo dice a los Corintios: no, algunos de ustedes obviamente se habían convertido al Evangelio. Algunos de los Corintios se habían convertido. Y les dice Pablo: algunos de ustedes eran borrachos, adúlteros, fornicarios, maldicientes, y etcétera, etcétera.
¿Y sabes por qué? No se justifica, pero Corinto era un puerto. Y era un puerto obviamente donde llegaban gente de muchas partes. Y al llegar mucha gente de muchas partes había tal corrupción, tal pecado, tal maldad, que inclusive se formó, había una frase favorita de los corintios, ¿sabes cuál era? Corintizar. Y esa frase, ¿sabes qué significaba? Darle placer a la carne. ¿Has escuchado de, yo no he estado allá, menos de Corinto, ¿verdad? ¿Has escuchado de la ciudad del pecado? Hay una ciudad famosa en Estados Unidos, la ciudad del pecado. ¿Las Vegas es? ¿En dónde? ¿En Las Vegas? ¿Por qué la ciudad del pecado? Donde no duermen. Donde no duermen, pero ¿por qué la ciudad del pecado? Muchos juegos. Porque la gente va, la gente tiene la posibilidad de hacer todo. Juegan en las maquinitas, apuestan, y me imagino que hay bares, y me imagino que hay de todo, ¿verdad? Me imagino, por eso le llaman la ciudad del pecado. Ahí no más de día, más de. Qué interesante. ¿No ves? Que van de noche. La Biblia dice que Satanás, el enemigo de Dios, se relaciona siempre con las tinieblas. Y mira qué interesante que cuando queremos hacer lo malo, entre comillas, digo, normalmente ¿qué busca uno? La luz. Donde está el faro ahí bien alumbrado, donde está la luz. ¿Sí se busca eso? ¿Qué busca uno? A ver, ¿qué busca? Lo oscurito, ¿verdad? Donde esté más oscurito, donde ahí nada, aquí nadie me ve. Qué interesante, ¿verdad? Mira, qué astuto es Satanás, que fácilmente nos engaña. Fácilmente. Haciéndonos creer. Nadie te ve. Nadie se va a dar cuenta. Mentira. Es la mentira del diablo. Porque Dios, el Dios de la Biblia, habita en luz inaccesible. Y dice la Biblia que no hay ninguna cosa creada antes en su presencia. Todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuentas. Las evidencias, hay evidencias, hermano. En la Biblia hay evidencias del nuevo nacimiento. En la Biblia hay evidencias de haber nacido de nuevo. Y por eso constantemente tenemos que estar revisando con la palabra de Dios en oración nuestras vidas. No porque seamos mejores, sino revisando. Señor, estoy haciendo lo correcto. Señor, estoy en tu voluntad. Señor, yo sé que por tu gracia soy tu hijo. Señor, no es una competencia de si yo vivo mejor, soy mejor que los demás. No, sino estoy viviendo además en tu voluntad. Estoy andando en esta vida, en esta vida nueva que tú tienes para mí. Y mira lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 3. ¿Sí estás ahí? Sí. Por favor, puedes leer. Primero sígueme con tu vista y después lees conmigo del versículo 5 en adelante. Voy a leer del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Pon atención, por favor, hermano. Si pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lee por favor el versículo siguiente, leamos el 5, dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sigan leyendo, por favor, el 6, sigan leyendo. Cosas por las cuales la ley de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Solamente está ahí. Mira lo que dice la Biblia. Hacer morir, pues, ¿qué? Lo terrenal en nosotros. Hacer morir. Es decir, sacarlo de nuestras vidas, hacerlo a un lado. Y está usando esta figura como si nos quitáramos esta camisa que está sucia, o este pantalón que está sucio, que está roto, o que ya está operado, o que simplemente apesta, huele mal. Quitarlo de nosotros, porque mira, dice la Biblia, hacer morir pues lo terrenal. Y para eso, hermano, Dios no nos deja solos. Para eso Dios nos da la oración, nos da su Santo Espíritu. Por eso dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la Biblia, cuando el apóstol
Y ya no digo yo, más bien Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Sabes dónde murió? ¿Dónde murió Saulo de Tarso? Ahí, en Hechos 9. Cuando recibió el resplandor, ahí. Cuando quedó ciego, ahí murió. Y resucitó en el sentido espiritual. ¿Resucitó cuándo? Cuando le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el apóstol dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y entonces el Señor lo salvó. Y entonces nació a la vida cristiana. El nuevo nacimiento, hermano, no es una experiencia emocional solamente. No es simplemente me siento bien. Es que siento algo, siento maripositas, algo aquí. Siento que me da algo. Me voy a caer, no puedo desmayar. No, déjame decirte, hermano, que eso no enseña la Biblia de un encuentro verdaderamente de salvación con el Dios verdadero o el nuevo nacimiento. Hay personas que dicen: no, es que tienes que llorar para que sea real tu conversión a Dios. No es cierto, eso no dice la Biblia. ¿Se tiene que llorar? No, lo que sí dice la Biblia, debe haber un verdadero arrepentimiento. Si no hay verdadero arrepentimiento, dice la Biblia, no hay salvación. Porque hay algo que experimentamos los seres humanos, creo. Bueno, eso dice la Biblia. Se le llama remordimiento. Y algunos ya ni eso. ¿Saben por qué? Porque el pecado, la maldad, la rebeldía ha endurecido tanto el corazón que hay personas que ya no sienten remordimiento. Pueden pecar y violar y matar y robar y adulterar y fornicar y no sienten nada. Su corazón se ha entenebrecido. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y no solamente adoraron animales, convirtieron animales en sus dioses, sino dice la Biblia ahí que Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no les aprovechan, cosas perversas, malignas. No poner, debemos buscar las cosas de arriba. Y te pregunto, hermano, en el amor en Cristo, nuestra resurrección, si resucitamos con Cristo, y no me estoy refiriendo, la Biblia no se refiere al bautismo bíblico. El bautismo bíblico es importante, pero con el bautismo bíblico no se recibe el regalo de la vida eterna. El bautismo bíblico es sí testimonio, sí es una ordenanza que el Señor Jesús dejó, 2 ordenanzas de la Santa Cena, y el bautismo bíblico, sí es cierto, el bautismo bíblico significa muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida, pero el bautismo bíblico no es para salvación. ¿O sí lo es? No lo es para salvación, no. Es como testimonio. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, al principio dice que cuando los apóstoles predicaban el Evangelio y las multitudes escuchaban el Evangelio, dice la Biblia que muchos aceptaban el Evangelio y eran bautizados, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, en el capítulo 2 menciona que 3,000 personas se bautizaron. Fueron bautizados. ¿Cómo? Bíblicamente. ¿Por qué? Porque estaban dando testimonio. Porque es un testimonio público de haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Buscar las cosas de arriba. Poner en primer lugar a Dios y sus mandamientos. Primera de Juan dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 5, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Significa, gravosos, ¿sabes qué significa, hermano? Significa que no son malos, que no son una carga o difíciles. Significa que los mandamientos de Dios son buenos, traen beneficio a nuestras vidas. Mira un ejemplo diferente, pero las leyes son buenas, hermano. ¿Es bueno que haya leyes en nuestro país? ¿Sí es bueno?
¿Qué opinas? ¿Sí? Sí. ¿Es bueno que en las escuelas privadas o públicas haya reglas, normas? ¿Es bueno? Sí. Claro que es bueno. ¿Te imaginas el caos que hubiera en una empresa, los que trabajan en una empresa, ¿verdad? ¿Es bueno que haya reglas, normas, horarios? Claro que sí es bueno. Si no te imaginas el caos que había, te imaginas, bueno, si estuvieras en una línea de proceso, ¿verdad? Bueno, yo trabajé unos años en TV. ¿Y te imaginas que el operador de la operación 10, 20, 30, la operación 80, ¿no? O sea, diferentes. ¿Te imaginas que estuviera el operador de la 10 o de la 20 de la 30, pero no estuviera el de la 50? ¿Dónde está el operador de la 50? De la operación 50, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, este no ha llegado. No vamos a poder cumplir con el propósito de amar y cumplir con un proceso que es importante, ¿no? Las leyes, mira, si aún así este mundo está de cabeza y eso que hay leyes, imagínate, los mandamientos de nuestro Dios, hermano, son mejores que cualquier ley. Y algo importante, hermano, las leyes de nuestro Dios no cambian, no se transforman, no se van modificando. No, hermano, las leyes de nuestro Dios, como la ley, o como esta ley, esta institución, creemos, bueno, la Biblia enseña del matrimonio, la familia. ¿Quién estableció? Dios. ¿Cómo la estableció? Por un hombre, una mujer. ¿A través de qué? De las leyes civiles. ¿Ah, dónde estaban las leyes civiles? Pues Dios, la máxima ley civil, ¿no? Y después se dará a las leyes civiles, a cómo no. Sujétense a vuestros gobernantes, sujétense a las autoridades, porque de Dios son puestas. ¿Para qué? Para que haya orden. Legalmente, antes, no sé ahora, pero legalmente, para que alguien se pudiera casar legalmente, estar casado legalmente, tenías que ir delante de un juez civil, ¿o no? Hombre o mujer. Y tenías que firmar un documento. Y el juez te preguntaba, o la juez te preguntaba, si aceptas, mira, esto, lo vas a cuidar, la vas a proteger, etcétera, la vas a mantener toda tu vida hasta que te mueras. ¿Verdad? Y le digo, no, pues sí. Y al rato de nuevo corriendo al terreno. Y ya después que el juez te preguntaba, ¿qué hacías? Fírmale aquí. Y entonces te daban tu acta. Es un documento legal, ¿cómo no? Para proteger tanto a uno como a otro, como para proteger a los hijos. Bueno, no sé si ahora sigue siendo así. Cuando yo me casé, sí era así. Y recuerdo perfectamente al juez civil, ya no de vivir ese hombre, un hombre grande de edad en ese tiempo, lo recuerdo perfectamente. No se me olvida que ese hombre me dijo, ¿verdad? ¿Prometes? Y no se me olvida. Bueno, a veces he querido que se me olvidara, y he querido desistir, pero está aquí mi papel. Me recuerdo que mi papá me decía siempre, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Pues ahora aguántase. Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Quién nos mandó? Pensamos que era lo mejor, ¿verdad? Pensamos que era lo máximo, pensamos que era, no, qué bonito, vamos a ser felices toda la, como el cuento de hadas, ¿verdad? Y fueron felices para toda la vida y cantaron. ¿No? Después, hermanos, la palabra, las leyes de nuestro Dios, los mandamientos de nuestro Dios es para nuestro bien, para nuestro beneficio, en general. Quisiera, hermano, concluir. Cuando Pablo escribe a los colosenses, también a los corintios, cuando escribe a los corintios del apóstol Pablo acerca de la religión, les escribe porque había problemas en ese tiempo. Imagínate, en el primer siglo, y ya había cristianos confundidos. Si hay resurrección, no hay resurrección. Si se levantan los muertos, no se levantan los muertos. Y por eso el Espíritu de Dios guía a Pablo, y Pablo dice, hay resurrección de muertos. Ya. Y cuando le escribe a los colosenses, había una tremenda confusión también. Herejías, doctrinas falsas, como lo digo ahí. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿No? ¿Para qué evangelizas? No, hombre, no pasa nada. Todos somos hijos de Dios. O simplemente por la gente que cree que no hay infierno, no hay cielo, ¿no? Nos vamos a morir y se acabó, ¿no? Toda esa clase de información la hay hoy también. Y no es nada nuevo. Por eso, hermanos, debemos estar conscientes de nuestra resurrección, dice Pablo. Si pues, en otras palabras, podría ser,
Si pues dices o decimos que somos hijos de Dios, pues entonces vivamos como hijos de Dios, ¿no? Andemos como hijos de Dios, hablemos como hijos de Dios, vayamos y compartamos en este mundo como los hijos de Dios y sobre todo, hermanos, compartamos el regalo de la vida eterna, ¿no? Porque de qué nos sirve decir o presentarnos como buenas personas, pero no evangelizar a nadie. ¿No te parece que eso sería un acto egoísta? Teniendo la vida eterna, teniendo el regalo de la vida eterna y solamente decir, pues hagan a los demás como quieran. Yo ya tengo mi boleto, yo ya les hablé y los demás que le hagan como quieran. Eso sería un acto de egoísmo y de pecado, porque la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y el mandamiento del evangelismo, ¿para quién es? Para los cristianos, para los hijos de Dios, para las iglesias que decimos ser una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia misionera. Porque si sabemos, hermanos, si sabes quién es el que sabe, si sabes quién es el que sabe, el único que sabe, si sabes quién es el camino al cielo, el único camino al cielo, si lo sabes, porque si lo sabemos, entonces digámosle a la gente. Mira, si las personas se burlan, o se enojan, o se molestan, o te dejan de hablar, es mejor. Es mejor. ¿No crees que es mejor? Si fuera el caso que se molestan. Mira, si tus amigos no te quieren hablar, no pierdes. Es más, no vas a perder grandes amigos. No los vas a perder. Si en tu trabajo te corren por ser cristiano y ser honesto y vivir diferente que los demás, no vas a perder nada. Es más, Dios te va a dar un mejor trabajo. Dios nos puede dar algo mejor. Pero, hermanos, despertemos. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial. Quiero concluir con esto, hermanos. Mientras busquemos, dice la Biblia que busquemos, pero mientras busquemos las cosas de arriba, en donde está Jesús, y andemos en esa vida nueva, como un testimonio verdadero, y sobre todo compartir este gran mensaje que es el regalo de la vida eterna. El regalo de la vida eterna que la gente necesita. La gente no necesita venir aquí, hermano. La gente necesita saber que en Cristo hay salvación y vida eterna y que ellos pueden tener acceso si de acuerdo a la palabra de Dios reconocen que son pecadores, reconocen que su pecado merece un castigo, porque eso dice la Biblia, y reconocen que solo Jesús es el único camino al cielo y que ningún otro hay salvación. Y es necesario recibirle como nuestro Salvador personal, porque eso dice la Biblia, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que compartir el mensaje, el regalo de la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No te parece una buena noticia, hermano? ¿Sabes? Sigue siendo una buena noticia. Y si no lo crees o no sientes que sea una buena noticia, déjame decirte entonces, hermano, que algo pasa en tu corazón. Porque es realmente lo que la gente necesita. Dice la Biblia, necesitan el regalo de la vida eterna. Porque la religión, el mundo está saturado de religiones. De buenas intenciones, el mundo está saturado de buenas intenciones, ¿no? De cosas que este mundo ofrece, está saturado. A donde le busque uno, está saturado como no. Pero la gente necesita saber que la nueva vida está en Cristo y el nuevo nacimiento está solo en Cristo Jesús. Y la verdadera esperanza es tener. Uno de los ministerios dice, lo comparto un poco porque no seguí su carrera de manera total. Sé que este gran evangelista llamado Billy Graham predicó por 70 años, cerca de 70 años, el mensaje de salvación. Y estaba viendo un documental de él. ¿Sabes a qué le atribuyen el éxito de ese ministerio de Billy Graham?
que durante todos esos 70 años, todos sus sermones que predicó, presentaba el mensaje de salvación como el regalo de la vida eterna. Ahí está el éxito. Se dice de Carlos Spurgeon, un ministerio de 38 años en diferentes lugares, se dice que Carlos Spurgeon, los mensajes que predicó durante todos esos años, miles o cientos de miles de mensajes que predicó, no solamente en Inglaterra, Escocia, en diferentes países, ¿verdad?, que fue a predicar, se dice que él siempre presentaba el mensaje de salvación. Y por eso se le atribuye el poder, y no solamente el poder, sino la bendición de Dios en su ministerio. ¿Sabes qué necesitamos nosotros? Estar convencidos de que el Evangelio es lo único que puede salvar a las personas. De otra manera, tus esfuerzos, mis esfuerzos, serán en vano. Así que roguemos a Dios que nos dé un amor verdadero por el evangelismo y la salvación de las almas. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Te invito a que ores en tu corazón. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más le damos gracias en el nombre de Cristo, de su Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. Gracias por esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos, Señor, a invertir tiempo, a gastar sus vidas, a gastarse ellos mismos, Señor, llevando el mensaje de salvación. Gracias por ellos, Señor, porque usted puso en esos corazones ese anhelo verdadero de llevar el mensaje de vida eterna. Ayúdenos a nosotros, Señor, como dice la Biblia, nosotros que decimos ser cristianos, nosotros que decimos que somos su pueblo, ayúdenos, Señor, a buscar las cosas de arriba y dejar de seguir las cosas de este mundo. Ponga en nuestros corazones ese amor verdadero por el evangelismo, Señor. Porque ¿qué otra cosa necesita este mundo? Si está saturado de religión, está saturado de sabiduría humana, este mundo está saturado, Señor, de grupos o líderes religiosos que hablan de cosas fantásticas o extraordinarias, pero no hablan del evangelio, el verdadero evangelio de la salvación. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor, que tengamos cuidado en este tiempo. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Ayúdenos, Señor, quédese con nosotros.